Extensión agrícola. Edison Rivera. Identificación. Cultivo de la uchuva. La decisión de establecer un cultivo de uchuva depende a partir del conocimiento del mercado. En cuanto a la calidad de la demanda de los consumidores, la presentación, empaques, cantidades, frecuencias de pedidos y el comportamiento de los precios en los últimos años. Selección de la zona de cultivo. Entre los factores que se deben considerar para seleccionar la zona de cultivo debe estar condiciones climáticas, ubicación, condiciones de acceso e historial del lote. El clima. En Colombia, las alturas de 1800 hasta 2800 siendo el rango ideal para el cultivo entre los 2000 y los 2500 metros de altura. En unas precipitaciones de 1500 a 2000 milímetros al año y una temperatura que oscila entre los 13 y los 18 grados centígrados. El historial del lote, es importante conocer el historial del lote, esto con el fin de determinar las posibles presencias de hongos como Fusarium, Oxysporum, nematodos, malezas agresivas y residuos de pesticidas procedentes de cultivos anteriores. El suelo son suelos con texturas franco-arenosas, con textura areno-arcillosa, un buen contenido de materia orgánica superior al 3%. Se recomienda realizar un análisis de microorganismos del suelo para conocer y encontrar los posibles problemas fitosanitarios que se presenten. La preparación del terreno. Cuando el terreno a sembrar proviene de potreros, y el paso pertinente del ganado haya sufrido el proceso de compactación, es necesario la preparación del mismo debe hacerse de forma mecánica, con arado o de cincel para no deteriorar su estructura. Esta preparación es importante para darle una mejor aireación, además que proporcionar un buen desarrollo adecuado de la planta de uchuva. Selección de la semilla. La uchuva se puede propagar por semilla o por vía sexual. La propagación por semilla es la más recomendada. Existen básicamente dos vías por la obtención de la semilla de uchuva: mediante la compra en viveros certificados o por medio de un vivero establecido en la finca. La selección de la semilla. Es recomendable e importante exigir que se dé el nombre de la variedad, el número del registro ICA, el lote de la semilla, el porcentaje de germinación, la pureza, el tratamiento a que fue sometida y las condiciones de siembra. El aullado. Es recomendable hacer hoyos con un diámetro de 50 centímetros y de 40 centímetros de profundidad, dependiendo del tipo de suelo. En lotes planos se recomienda ubicar los surcos de forma que se facilite la realización de los labores como la recolección y aplicación de productos fitosanitarios, y en terrenos inclinados es necesario sembrar en curvas a nivel para minimizar la erosión. La siembra. Evitar que las plántulas tengan un cuello, una cola de marrano, que tengan hojas y tallos vigorosos y que sus raíces principales no presenten un crecimiento circular en la bolsa. La fertilización. Antes de emprender cualquier plan de fertilización es necesario disponer del análisis del suelo, de acuerdo con el contenido de materia orgánica, el pH, elementos mayores y menores, y se procederá a establecer el plan de fertilización del cultivo. Las enmiendas deben ser aplicadas un mes antes de la siembra, y si se va a aplicar materia orgánica, que usualmente es gallinaza, debe hacerse 15 días antes de la siembra. Las podas se realizan para adecuar la arquitectura de la planta de la uchuva y disminuir la incidencia de problemas fitosanitarios, mejorar la aireación y la luminosidad, proporcionar un mejor aprovechamiento de nutrientes y facilitar la ejecución de labores como la aplicación de productos químicos o biológicos y la colgada cosecha, entre otros. Existen dos tipos de podas: las podas de formación o podas fitosanitarias. Las podas de formación se realizan para darle una arquitectura determinada a la planta, y las sanitarias consisten en quitar de la planta las hojas, ramas y frutos afectados por plagas o enfermedades. Esta poda se debe hacer de forma permanente y ha de construir una de las más importantes prácticas de protección y de mantenimiento del cultivo de la uchuva. El manejo de arbences. Las malezas o plantas de arbences compiten con las plantas de la uchuva por espacio, agua y nutrientes.
Además, se pueden ser hospederos de plagas y o enfermedades. Los métodos de control pueden ser manual o con machete y mecánicos o por medio de guadañas. La cosecha. Los factores adicionales que afectan la seguridad y la calidad del producto hortifrutícola fresco en el mercado influyen la manipulación, la temperatura de almacenamiento, las condiciones de transporte y el plazo de tiempo transcurrido entre la cosecha y el mercado donde va a quedarse. Las cosechas de la uchuva inician generalmente a partir del quinto o sexto mes después del trasplante. La maduración. Los frutos ocurren primero en las partes bajas de las plantas y va ascendiendo en las partes medias y altas. El fruto de uchuva se cosecha de forma manual. La comercialización. La uchuva como fruta exótica es apetecida por el mercado internacional, siendo el cuarto renglón con mayor exportación en Europa, por encima de la gurupa. Caribbean Exotic es una comercializadora ubicada en el oriente antioqueño y su principal actividad económica es de la entrega de la uchuva en el mercado internacional. Esta debe cumplir con numerosas certificaciones y registros que posibiliten el transporte y la salida de las frutas exóticas hasta Europa. Los principales registros que debe tener esto es el registro ICA como predio exportador, indiscutible e indispensable para la exportación, Fair Trade o Mercado Justo, Global Gap, en algunas ocasiones el BPA, el SMETA y el Rainforest 4. La interacción con el productor. Para fortalecer la cadena productiva del cultivo de la uchuva, la comercializadora Caribbean Exotic, con influencia en el municipio de San Vicente de Ferrer y con el objetivo de establecer un vínculo entre el productor y la empresa, busca que las dos partes se conviertan en puntos claves para la producción, exportación de frutas exóticas, en este caso sería la uchuva. A través de su equipo técnico entra a brindar asistencia técnica al productor o grupo de productores que hacen parte de este proyecto productivo. Una de las primeras etapas de la asesoría que brinda la comercializadora es el acercamiento vía telefónica o presencial, donde el productor se comunica con uno de los técnicos de la compañía y allí coordina visita a campo, y en la visita se toman decisiones de parte y parte de continuar o desistir de la actividad productiva. Dentro de la asistencia técnica brindada por la empresa está incluida la elaboración del presupuesto, indicaciones para la preparación de siembra y tutorado del cultivo y un acompañamiento integral en todos los estadios del cultivo, con el fin de que la fruta cumpla con los estándares de calidad exigidos por el mercado internacional. El método de extensión agrícola empleado para esta actividad es el método individual. Se denomina técnica individual a aquella donde la relación predominante es de tipo interpersonal, es decir, ocurre con el técnico y un productor, y se orienta generalmente a la atención particular de una problemática generalmente vinculada a un sistema productivo, que en este caso es el cultivo de la uchuva. La consulta telefónica, la consulta en oficinas y la visita predial, la asistencia técnica y el asesoramiento son las técnicas y los métodos más utilizados. Dentro del método de extensión agrícola seleccionado se establece un método donde hace interacción con el productor, tanto presencial como virtual, ya sea vía telefónica, visita a campo y o visita a la oficina. Esto con el fin de determinar los estándares del cultivo en campo. Y referencias bibliográficas fue tomado del IAT-13, documentos internos de la comercializadora internacional Caribbean Exotic SAS.